¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Ahora una vez más desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco. Eh, es la primera vez que participo en esto. Se llama Single Planet. Sincroniza el planeta, creo. A menos como yo lo entiendo. Pues bueno, amigos, ya nos tomamos la segunda foto aquí. Al parecer vamos a tomarnos una tercera foto en la Minerva. Más al ratuito. Pero bueno, básicamente el objetivo de esta rodada es sincronizar el planeta en un solo objetivo, creo. Al menos es la primera vez que participo, no estoy muy informado de cómo es toda la dinámica. Pero al parecer tienes que grabar un video motoblog en el cual expliques si tú pudieras cambiar una sola cosa en este mundo, ¿qué sería? Obviamente hay millones de cosas, ¿no? Que es bonito soñar con cambiar, pero que no necesariamente tenemos la habilidad de hacerlo, ¿no? Siendo honestos, muchas veces pensamos que no podemos cambiar el mundo, ¿no? Y hacemos a veces cosas o no hacemos cosas que, como decimos, no, o sea, como no va a hacer la diferencia, mejor lo dejo así como está, ¿no? Algo que yo creo que es algo que me gustaría cambiar, si yo lo pudiera cambiar, sería la percepción que tienen las personas de las cosas. Creo que mucho del mal o de las cosas no tan bonitas que aquejan a este lindo mundo es la percepción que le damos a las cosas. Desde que nacemos en esta sociedad se nos inculca a pensar o a asentar que las cosas materiales son lo que más importa y que tienes que hacer lo que sea por esos bienes materiales, no por esas cosas. Es algo que si yo pudiera lo cambiaría, si yo pudiera dar el mensaje y que todo el mundo en este mundo entendiera que las cosas materiales no te dan la felicidad, que la felicidad ya la tenemos, que muchas veces nos empeñamos en buscar otras cosas que por regular son cosas materiales que no nos dan esa felicidad, ¿no? Yo sería algo de lo que cambiaría, sería que las personas se dieran cuenta que las cosas materiales no importan tanto como ellos creen, ¿no? O sea, el dicho ese de tanto tienes, tanto vale, está muy difundido, ¿no? Y yo siento que pues el capitalismo abona muchísimo a que sea así, ¿no? Realmente
el decir yo tengo tanto y valgo tanto genera que muchas personas se animen a hacer cosas que a lo mejor no están bien por el simple hecho de tener dinero o tener recursos o tener algo que las demás personas no tienen, y genera envidia, genera muchas cosas negativas, de lo cual yo creo que se derivan muchas de las cosas malas que pasan en este mundo. Si las personas valoraran más no lo material, sino lo inmaterial, la amistad, el amor, los valores positivos, siento que generaríamos todos un cambio muy positivo en la forma en la que las personas vivimos nuestra vida o compartimos nuestra vida aquí en esta tierra, ¿no? Yo siento que sí haría un cambio radical el que las personas se dieran cuenta que el apego a las cosas materiales muchas veces los hacen infelices, y que si se liberan de ese apego a las cosas materiales van a poder disfrutar mejor su vida. No es fácil, no es sencillo, no es algo que se pueda hacer de manera sencilla, de manera súper fácil, pero si lo tratan de aplicar en todos los aspectos, por más mínimos que sean de su vida, siento que es posible. Pues nada más sería eso, ese sería el mensaje, que por favor todas las personas consideraran el hecho de poder liberarse de los apegos que se tienen hacia las cosas, para poder vivir de una manera, si por así decirlo, más espiritual, ¿no? Pues ya vamos a llegar aquí a la Minerva. De hecho ya estamos aquí en la Minerva. Hasta aquí ya les dejo mi participación. Ahorita le voy a pasar la cámara a Caterina para que ella les comparta su visión. No sé qué vaya a decir. Disculpen si fui así como un poco repetitivo o no me di a entender muy bien. Realmente tengo que venir aquí atento a lo que está pasando en la rodada, para no ir a cometer una burrada. Entonces pues ya llegamos. Entonces en un ratito más nos vemos. Y ahorita que vamos a salir de aquí, después de aquí vamos a ir al garage. Es un bar biker que ya subí un video del bar biker, ese que se llama el garage. Entonces pues en eso andamos. Saludos a todos y nos vemos en un ratillo más, o si no en el otro video. Muy bien, pues estamos aquí, amigos, en la Minerva, en Guadalajara, el día de hoy, destinando estos momentos para el planeta, para hablar acerca de si estuviera en nuestras manos cambiar algo en este planeta, ¿qué sería? Bueno, hay muchas cosas que podemos cambiar. El mundo no es perfecto, creo que todos sabemos que hay una tremenda desigualdad. Sin embargo, si yo tuviera que elegir qué cambiar, yo eliminaría el maltrato animal, porque creo que es lo que más envilece al ser humano. El que tú maltrates a una criatura que es indefensa, que no conoce de maldad, y que nosotros, dentro de nuestro conocimiento, dentro de nuestra inteligencia y de lo que nos hace seres superiores a los animales, no nos permite visualizar que no está bien maltratarlos, pues entonces ahí, amigos, no tenemos nada de qué ufanarnos como seres superiores. Entonces yo pienso que si algo pudiera cambiar, yo cambiaría el maltrato animal en todos los animales, porque no nada más hablamos de maltrato animal y la mayoría de las personas piensan en el maltrato solamente, por ejemplo, a los perros o a los gatos, a los animales domésticos, pero no para ahí.
El comercio del marfil, por ejemplo, por poner un ejemplo, en África, no es algo que ya se haya terminado, no es un pasatiempo del siglo pasado, es algo que sigue ocurriendo. Se sigue matando elefante, se siguen matando rinocerontes, nada más para robar sus cuernos, se siguen matando animales por sus pieles e incluso por el puro gusto de matar. Entonces, yo creo que algo que podemos cambiar es ese maltrato. Hay verdaderos horrores en este mundo con respecto al maltrato a los animales. Yo no sé cómo una persona puede ver a los animales y no sentir el dolor. Ellos sienten, o sea, no entraremos en la discusión de si tienen alma o no, pero ellos sienten, son seres que sienten. Y bueno, yo por mí puedo hablar, ustedes lo han visto en el motoblog, nosotros tenemos un perrito y créanme que hay veces que con la mirada comunica tanto, o sea, entienden, perciben, se dan cuenta de muchas cosas. No soy vegetariana, no me lo tomen a mal, yo como carne, me gusta mucho, pero yo creo que una cosa es la alimentación, que bueno, formamos parte de una cadena alimenticia. Sin embargo, hay una gran diferencia entre pues hacer esto por alimentarse, que muchas otras especies lo hacen, las especies cazan para alimentarse, y hacerlo por el simple y sencillo placer de hacerlo, o simplemente por una necesidad o un lujo. Ahí es en donde yo siento que no se vale. Y si algo pudiera yo cambiar, eso sería. Y pues bueno, les agradezco su atención y seguimos reportando en Víctor Vega Motoblog.